A continuación hablaremos del paradigma científico según Kuhn. Thomas Kuhn nació en 1922 y murió en 1926. Fue un historiador y filósofo estadounidense. Se especializó en la física teórica y es allí donde escribe su libro La estructura de las revoluciones científicas, en donde su trabajo, el término paradigma, cobra mayor popularidad. Thomas Kuhn construye en su tesis central: las nuevas teorías científicas no nacen por verificación ni por falsación, sino por sustitución. ¿Sustitución de qué? Sustitución de un modelo explicativo al que denominó paradigma. Para Kuhn, la filosofía de la ciencia es básicamente la reflexión filosófica sobre la construcción, la sustitución y la reconstrucción de las teorías científicas, proceso en que su opinión no siempre sigue el camino ortodoxo de la lógica. Para Kuhn, la ciencia es un producto fruto de la combinación de la historia y la sociedad. Kuhn descubrió que la ciencia es fundamentalmente un producto histórico y de ahí la palabra revolución, concepto típicamente historiográfico. Además, identifica como a la sociedad la otra gran componente de la ciencia, y a partir de ella deriva el concepto de paradigma. Avanzando un poco más, Margaret Masterton nos habla de 21 formas diferentes en las cuales T.S. Kuhn utiliza la palabra paradigma, que a partir de ahora descartaremos 4 principales. Los paradigmas son realizaciones universalmente reconocidas, o sea dogmáticas, que proporcionan modelos de problemas y soluciones. Carecen de precedentes como para atraer a un grupo duradero de partidarios. En 1969, Kuhn construye una generalización y señala que el paradigma es aquello que comparten los miembros de una comunidad científica en particular. Esta definición es quizás la más aceptada por los científicos. Desarrolla en su tesis 2 componentes esenciales del paradigma. La primera, una matriz disciplinaria, y en la segunda, un componente sociológico. En la matriz disciplinaria es la que compone y generaliza simbólicamente, caracterizada por la existencia de modelos particulares, valores compartidos como los juicios y la exactitud. En el componente sociológico son las relaciones que se establecen entre los miembros de la comunidad, personas que trabajan e investigan dentro de un paradigma. De este mismo modo, para Kuhn, la filosofía de la ciencia es básicamente la reflexión filosófica sobre la construcción, la reelaboración, la sustitución y la construcción de las teorías científicas, proceso que no siempre sigue el camino ortodoxo de la lógica. De ahí que la evolución de la ciencia para Kuhn sea un producto de la combinación de la historia y la sociedad. Kuhn descubrió que la ciencia es fundamentalmente un producto histórico, de ahí que la palabra revolución, concepto típicamente historiográfica, sea clave y hierro en su obra. Además, identifica como la sociedad como el gran componente de la ciencia. A partir de ella deriva el concepto de paradigma. Kuhn resume el cambio científico en el siguiente esquema. Primero, un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas para su aplicación que adoptan los miembros de una comunidad científica. Trabajar dentro de un paradigma implica poner en práctica lo que se llama ciencia normal, que es lo que articula y desarrolla el paradigma. Segundo, en ese desarrollo surgirán problemas, fenómenos que no quedan explicados por el paradigma. Si estas dificultades se consolidan, pueden llegarse a las crisis que se pueden resolver solo desde un nuevo paradigma. Cuando este nuevo paradigma rompe radicalmente en lo anterior, se produce una revolución científica. Bueno, ahora veamos con más detalle cada uno de los conceptos implicados en esta descripción. El paradigma coordina y dirige la revolución de problemas y su planteamiento. Es el modelo de hacer ciencia que orienta la investigación científica y bloquea cualquier presupuesto, método o hipótesis alternativa. El paradigma es el soporte para la ciencia normal. Consta de leyes y supuestos teóricos, así como de aplicaciones de esas leyes y el instrumental necesario para las mismas. De fondo, parece también de un principio metafísico una concepción de la realidad y de las cosas. Un paradigma conlleva a la realización de una nueva cosmovisión. La ciencia es la actividad para resolver problemas teóricos o experimentales, gobernada por las reglas de un paradigma.
Solo desde el paradigma se logran los medios adecuados para resolver problemas. Los fenómenos inexplicados son anomalías, responsabilidad del científico, no de la teoría. El científico vive del paradigma. La presciencia se caracteriza por la falta de acuerdo en lo fundamental, por el debate sobre las leyes principales y los principios rectores. La ciencia normal, por lo contrario, se sustenta en un modelo compartido en un acuerdo que sirve como punto de partida para la investigación científica. Surge la crisis con la existencia de anomalías, aunque solo eso no implica una crisis necesariamente. Cuando se afecta el fundamento del paradigma y no es superado, es cuando el fenómeno constituirá una crisis. Las anomalías también conducen a una crisis, cuando haya necesidades o exigencias sociales, tiempo escaso o acumulación de anomalías. La crisis produce inseguridad profesional marcada, surge la duda, la discusión e incluso terminará formándose un paradigma rival. Hablamos entonces de revolución. La crisis puede dar un cambio a un nuevo mundo. Los científicos rivales viven en un mundo distinto y hay factores sociales, históricos, económicos, culturales y religiosos que pueden propiciar que un individuo se mantenga en un paradigma. La elección entre paradigmas rivales resulta ser una elección entre modos incompatibles de vida comunitaria y ningún argumento puede ser lógico ni siquiera posiblemente convincente. Intervienen factores personales, psicológicos y por lo tanto la revolución es ejecutada por parte de una comunidad científica y no por un científico particular. Entonces, en el libro de la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn, el autor plantea que la naturaleza del cambio científico para él, el desarrollo por reducción, es incompatible con lo que en realidad ha sucedido en la historia de la ciencia. El cambio científico es fundamentalmente revolucionario. Las revoluciones científicas son aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en lo que un viejo paradigma es sustituido total o parcialmente por otro distinto, incompatible con él. Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, les vengo a hablar del señor Irmer Lakatos y su filosofía en la ciencia. Entonces les voy a mostrar principalmente los datos de la biografía y también cosas y datos importantes que tenemos que saber de él. Bueno, empezamos con el nacimiento, que fue el 9 de noviembre de 1921 en la ciudad de Debrecen, en Hungría. También tenemos que saber que él provenía de una familia judía de aquella ciudad, ya que perteneció a una familia judía. También participó activamente en la resistencia antinazi que se veía en esa época. Un dato muy importante es que Irmer Lakatos nació y fue primeramente identificado como Irme Ilchits, pero a raíz del tiempo decidió cambiar su nombre a Irmer Lakatos. Un dato demasiado importante es que fue apresado en 1950 por ser participante activo del revisionismo hasta 1953. Bueno, ya vamos a lo que es el fallecimiento el 2 de febrero de 1974, a los 52 años, en Londres, en Reino Unido. Dicen que la causa de la muerte es un infarto agudo en el miocardio, pero investigando en diferentes sitios de internet se está llegando como a la duda, porque en algunos sitios nos muestran que fue un derrame cerebral y en otros que fue pues un infarto agudo. En la residencia de él fue Inglaterra, ya que en 1956 obtuvo su doctorado
y de Hungría se marchó a Inglaterra. La educación de él es la Universidad Estatal de Moscú, Universidad de Debrecen. Fue alumno de Karl Popper y ya eso también desarrolló mucho lo que es su investigación en el método de la falsación, el cual todos estamos conociendo de muy buena manera. Bueno, ya vamos aquí con una información más personal y es la ocupación. Él era un matemático, filósofo, profesor universitario y físico, en el área de la filosofía principalmente. Y también fue empleador en la Escuela de Londres de Economía. Bueno, compañeros, lo que les acabo de comentar son los datos de la biografía de Lakatos y algunos datos personales que me gustaría que tuvieran en cuenta. Ya viene mi compañero Cristian para hablar más de él, pero en sentido de las investigaciones y los aportes a la ciencia. Gracias. Lakatos no apoyaba la idea de que lo considerado como ciencia se encontraba como postulado de las más populares, como algunas teorías como la del movimiento egocéntrico tenían pocos seguidores al principio, aun cuando eran científicamente valiosas. ¿Cómo saber cuando una teoría es mejor que otra? Los científicos no abandonan una teoría solo porque los hechos se contradicen. Ellos se apoyan en hipótesis auxiliares para explicar estas anomalías. Muchas de las teorías más exitosas tuvieron sus problemas y anomalías, por lo que él rechazaba que la idea de un falsacionismo ingenuo. Todas las teorías, ¿cuál es lo que se evalúa como ciencia? Lakatos propone que se evalúa una cadena de teorías que están relacionadas y en conjunto forman un programa de investigación científica. Un programa de investigación científica consta de 3 partes: un núcleo firme que tiene todas las teorías aceptadas en ese momento y no se cuestiona ni se somete a pruebas; un cinturón protector, que son aquellas hipótesis lanzadas al campo, como un campo de batalla, para ser contrastadas por los hechos y que protegen al núcleo. Estas pueden ser fuertemente contrastadas, ajustadas o completamente reemplazadas. Y 2 heurísticas que guían el camino de la investigación. La heurística positiva, que se encuentra dentro del cinturón, indica qué camino hay que seguir para modificar o desarrollar y reelaborar el cinturón protector. Puede usar técnicas matemáticas para convertir las anomalías en evidencias positivas. Y la heurística negativa, que orienta la investigación de tal forma que se eviten los caminos que llevan al núcleo y no puede ser refutado. ¿Cómo progresa la ciencia? De acuerdo con Lakatos, la ciencia progresa comparando los programas de investigación. Algunos son progresivos y son aquellos que predicen hechos nuevos con alguna otra teoría que se agregan a ese cinturón, y otros que, a pesar con el cambio que la hipótesis que lo protegen, no aportan conocimientos nuevos. ¿Cómo se mide el éxito de una teoría? No se puede medir el éxito de una teoría de manera individual, como por ejemplo como en un partido de fútbol, en el que el gol parece el éxito de uno solo. Si vemos todo el contexto, es mérito de todos los que ayudaran a que llegara ahí. Por eso es muy importante lo que retoma Lakatos sobre Kuhn del contexto, solo que él le llama historia interna y externa. Externa abarca los procesos psicológicos y sociológicos que incluyen en la creación de una teoría. La historia interna
son todos los métodos, teorías pasadas y demás que llevaron a la evolución a esta teoría. Paul Feyerabend, Viena, de 1994 a 1994. Feyerabend fue reconocido en el campo epistemológico por sus polémicas constantes contra los métodos estipulados en la ciencia para definir la objetividad y el verdadero conocimiento. Su obra más conocida fue el Tratado contra el Método, donde en principio se pretendía ser parte de un libro que iba a sacar en conjunto con Lakatos, pero sus claros problemas de salud conllevaron a la anticipación de la publicación. Su pensamiento radicalizaba en el enunciado de todo se vale, negando en sí la racionalidad como único método para llegar al conocimiento. La negación que Feyerabend presentaba contra el plantear un solo método para la comprensión del conocimiento se ligaba con la idea del pluralismo metodológico, sustentando que la objetividad misma de cada comunidad científica se convertía en un acto intersubjetivo, priorizando las formas en cómo este grupo en particular llega a conocer. La epistemología manejada por Feyerabend era más descriptiva que normativa, donde el eje principal del conocimiento se desarrolló en el contexto sociohistórico. Decía que el proceso de conocer se ligaba directamente con los aspectos psicoculturales, pues la influencia de una educación previa condicionaba la formulación del conocimiento. El conocimiento es para Feyerabend un paradigma aceptado socialmente. Su acto de anarquismo, luego considerado por sí mismo como dadaísmo, lo conllevó a reflexionar sobre los actos de negación, permeado por el pensamiento popperiano. Feyerabend consideraba que la teoría del falsacionismo no estaba del todo bien, pues olvidaba la historiografía de la ciencia, dejando de lado los múltiples enunciados básicos que perduraban en el tiempo, independientemente de la refutación que se le haya dado. Este tipo de reflexiones fueron fundamentales para comprender los estilos cognitivos, definiéndolos como formas de llegar al conocimiento y la consolidación del paradigma como el proceso cognoscitivo del sujeto. Cada acto de negación de la comunidad científica solo era la forma de percibir su realidad, donde un grupo de paradigmas se convertían en el estándar de clasificación de lo verdadero. Las refutaciones eran hipótesis fundadas en las percepciones presentadas. Cada acto de percepción sensible genera un modo de referencia para la vida. Este estilo de pensamiento proporciona una mirada desde el relativismo del conocimiento, pero las proposiciones de Feyerabend clasificaban el conocimiento como un acto coexistente, o sea, otras formas de comprender y pensar la realidad. A continuación se citará un pequeño fragmento de su pensamiento. La elección de un estilo cognitivo, de una realidad, de una forma de verdad, incluyendo criterios de realidad y racionalidad, es la elección de un producto humano, es un acto social, depende de la situación histórica. Para concluir, podremos decir que el pensamiento de Feyerabend surgió por la preocupación de la relación del enunciado básico y los hechos, o sea, la distinción entre el plano empírico, percepción de los fenómenos, y el plano lógico, los enunciados y sus relaciones, donde los enunciados básicos derivan la forma en cómo percibimos, condicionada por los actos teórico-culturales, y las percepciones empíricas de los estímulos proximales del sujeto con la realidad. La percepción del sujeto muchas veces se condiciona a la perspectiva cultural y con ello sus actos interpretativos.